Boas, chavalada, estoy por aquí con un vídeo más, otra semana más con vosotros y hoy toca hablar de transporte y aclimatación de nuestros peces. ¡Dentro vídeo! Pues nada, aprovechando que mi amigo José Ramón de JR Fish Tank me ha regalado unas gambitas caridinas para el paludario, he aprovechado para hacer este vídeo y explicaros qué tenéis que tener en cuenta a la hora de transportar y de aclimatar vuestros peces. Vamos a empezar por el transporte de nuestros peces. A la hora de transportar nuestros peces hay que transportarlos en unas bolsas, ¿vale? Esas bolsas hay que tener en cuenta que hay que coger agua de nuestro acuario. Dependiendo del tamaño del pez que vamos a transportar, hay que coger más agua o menos agua. Pero hay que tener una cosa en cuenta siempre. Siempre. Hablo mínima cantidad de porcentaje de aire con agua, mínimo un 40 o un 50%. Y a veces es mejor tener un poquito más de aire en la bolsa que agua, pero mínimo un 40-50% de aire y un 50% de agua, mitad. Eso mínimo siempre, ¿vale? Hay que tener en cuenta que si tenemos poco aire y tenemos mucha agua, los peces acaban consumiendo el oxígeno que hay en el agua y no hay suficientemente oxígeno en el aire para hacer intercambio gaseoso y acaban nuestros peces sin tener oxígeno en el agua y pueden llegar a morir. Así que muy importante, 50% mínimo de aire, 50% de agua. De ahí para arriba, pero siempre a favor del aire, no del agua. Tener esto muy en cuenta. Sabiendo esto, pues se pone siempre, los peces se transportan en bolsas. Los peces que vamos a usar en nuestros acuarios, ¿vale? ¿Por qué os digo de transportarlos en bolsas? Para que lleven los menos golpes posibles. Como sabéis, las bolsas son más blanditas. Si tú le das un golpecito, amortigua. Entonces, si un pez se da a la hora de transportarlo contra una bolsa, no se da contra algo duro, se da contra algo que amortigua ese golpe. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No es recomendable transportarlos en botellas, no es recomendable transportarlos en botes, porque cuando se mueve el agua del viaje, el golpe que da el pez contra la botella o el golpe que da el pez contra el bote es un golpe duro, un golpe en seco, y eso hace que nuestro pez pueda tener un golpecito y que pueda enfermar. Entonces hay que tener en cuenta eso, le puede hacer un arañazo, le puede hacer un cortecito, entonces no es bueno esos golpes, ¿vale? Entonces lo mejor son bolsas. ¿Por qué lo mejor son bolsas? Y bolsas alargadas, como las que suelen poner en las tiendas, bolsas que sean de un plástico duro, ¿vale? Bolsas que hay que son especiales para el transporte de peces. Nunca uséis botellas ni botes por el tema de los golpes. Las bolsas amortiguan el golpe del pez. No es un golpe en seco. Por eso siempre se suelen usar bolsas a la hora de transportar peces. Luego, a la hora de transportar como gambas, pascuarensis, cangrejitos pequeñitos de agua, siempre ponerle a esos animalitos como una esponjita, como una tela, para que se puedan agarrar a esa tela y a esa tela. ¿Por qué? Porque las gambitas se mueven con las patas, no tienen aletas para nadar, ellas nadan con las patas. Entonces, para que no se estresen, ellas se agarran ahí y se quedan ahí agarraditas y entonces van bailando con la esponja, pero ellas se sienten cómodas porque están agarradas, ¿vale? Por eso necesitan esa esponjita para poder agarrarse, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, os iré dejando imágenes por aquí de los que voy diciendo para lo que veáis. ¿Cómo se transporta un pez? Si vamos a una tienda a comprar un pez y es una hora desde la tienda a mi casa,
Si es invierno, pues intento meterme en el coche, que siempre voy a tener la calefacción y voy a tardar poco en llevarlos. Si es en verano, pues también vamos a tener el aire acondicionado en el coche, intento llevarlos. Si es de la tienda a nuestra casa, que vamos directos, que no voy a parar en ningún lado, que como mucho tardo media hora, una horita en llegar a mi casa, entonces el transporte es rápido, no hay ningún problema, se mete en la bolsita que os he dicho, o incluso en las tiendas suelen poner a veces doble bolsa, ¿vale? Se mete en otra bolsita, se lleva, se pone en el coche, y como el coche está aclimatado para nosotros, también tiene una buena temperatura para los animales que vamos a llevar. Pero ¿qué ocurre cuando los viajes ya son largos? Cuando los viajes ya pasan de 6 horas, 7 horas, 8 horas. Lo recomendable es comprar, por ejemplo, hay varias tiendas que lo hacen, tienen cajitas de cartón y las forran con planchitas de corcho, ¿vale? Por spam. Esas planchitas amortiguan los cambios de temperatura, hacen que esos animalitos estén, los cambios de temperatura no sean bruscos, que no le afecte tanto al agua que lleva la bolsa. O incluso neveras de por spam, que también se venden en cualquier Todo a 100, Bazar, pues se venden neveras de por spam. Si no podemos conseguir placas de por spam y recortarlas para forrar la cajita, pues compramos neveras de por spam, siempre intentando que sea que se llene la mitad de la nevera y la otra mitad se quede vacía, ¿vale? Para que haya aire dentro y ahí ese aire pues ayude, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Os lo explico, ¿vale? Porque si por ejemplo es invierno, es verano y hay que ponerle un parche de calor o hay que ponerle un parche de frío, hay que intentar que la mitad del espacio que vamos a usar esté libre y ponemos un poco de papel de cartón, ¿vale? No papel de burbuja, papel de cartón, ¿vale? Papel marrón de ese que se puede arrugar, y lo arrugas y encima de ese papel de cartón ponemos bien el parche de frío, que yo el parche de frío recomiendo meterlo en una bolsa también de lo de los peces y cerrarla para si suelta algo de agüilla o lo que sea, se quede dentro de la bolsa y no nos moje lo que es el interior del papel de cartón y lo que es la nevera o la caja que hemos preparado, o por si tenemos que poner el parche de calor para que nos mantenga el calor dentro de la nevera. ¿Por qué me gusta siempre tener ese 50% libre de la nevera o de la caja? Porque lo que hace es que genera un espacio donde ese parche de calor o ese parche de frío enfrían el ambiente, pero no está en contacto directo con la bolsa. Daros cuenta que un parche de calor puede llegar a 40-50 grados. Si está directamente en contacto con la bolsa, puede calentar demasiado esa bolsa donde va el pez y se puede llegar a morir el pez por demasiado calor en la bolsa. Y luego, eso hablando del tema de peces. Si es en verano, le ponemos parche de frío, si es en invierno, le ponemos parche de calor, ¿vale? Si vamos a transportarlos 12 horas, imaginaros unos peces 12 horas, pero va en nuestro coche esas 12 horas donde nosotros vamos a estar con la calefacción o el aire acondicionado puesto del coche, pues en ese caso no haría falta ponerle ni un parche de calor ni un parche de frío, porque ya el coche va a estar apropiado a la temperatura más o menos para que los peces no tengan problema. El problema es cuando vamos a ir, por ejemplo, en un transporte donde no vamos a tener las condiciones para que pueda estar el pez a las condiciones que necesita. Entonces sí que necesita ponerle un parche de calor en invierno y un parche de frío en verano. En primavera o en otoño, pues a lo mejor no haría tanta falta dependiendo de la zona donde vayamos a transportarlos. No es lo mismo la primavera de Andalucía que la primavera del País Vasco, por poneros un ejemplo, ¿vale? Hay que tener en cuenta siempre eso. Y luego otro inciso con el tema, por ejemplo, de las gambas, ¿vale? Las gambas a veces si vemos que es primavera o que es otoño, donde las temperaturas bajas no bajan de 12-13 grados, es mejor no ponerle parche de calor que ponérselo, porque las gambas van mejor con el agua un poquito fría que con el agua un poquito caliente, ¿vale? Tener mucho eso en cuenta con las gambas, ¿vale? Y ahora que hemos hablado del transporte de las gambas, de cómo transportarlas, cómo llevarlas, también hay que tener muy en cuenta que no se agite mucho el recipiente donde la vamos a llevar, la caja o la nevera, que vaya tranquila para que no se esté el agua moviendo todo el rato. Y ahora vamos a hablar del tema de la aclimatación, que también es un tema muy, muy importante. Aquí sí que voy
hacer un inciso a la hora de la aclimatación, porque es muy importante para la aclimatación, es saber elegir el pez que vamos a meter en nuestro acuario, ¿vale? Porque a veces somos principiantes, no sabemos el tipo de agua que necesita este pez, pensamos que se ha muerto porque no le hemos hecho la aclimatación que toca, ¿vale? Yo hablo de mi experiencia, he trabajado en tienda, he visto cómo se hace en tienda, cómo a raíz de trabajar en tienda cambié también un poco mi manera de aclimatar los peces en mi casa, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que yo aclimato los peces, hay que tener en cuenta dos cosas. Si es un viaje corto, si es un viaje largo, si vemos que esos peces están bien en la bolsa o si ya vienen mal y ya vienen sufriendo, ¿vale? Si esos peces vienen mal porque el transporte es alargado y vemos que ya los peces están tocados, aclimatamos un pelín la temperatura, muy poquito, y para dentro del acuario, ¿vale? Con un salabre quitamos toda el agua, muy importante, nunca el agua de una bolsa se mete en nuestro acuario, tener esto en cuenta, nunca, nunca, esto, nunca. El agua de la bolsa se tira y se meten solo los peces en nuestro acuario, nunca sabemos lo que puede traer esa bolsa, ese agua que estamos metiendo en nuestro acuario, muy importante, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, si vemos que los peces están sufriendo, que los peces vienen sufriendo ya, que vemos que hay que salvarlos, directamente al acuario, directamente, porque esos peces ya vienen tocados. Si les vas a tocar más con una aclimatación lenta porque es mejor, no, ya están, hay que hacer algo drástico para que esos peces, a ver si los podemos recuperar, porque como le hagamos una aclimatación lenta, caen seguro. El 90% de las veces, o 95%, acaban cayendo. Porque ya están tocados, ya necesitan un suspiro. Es como que estoy pidiendo ya, sálvame. Otra cosa es que los peces veamos que vienen bien, que no están estresados. Entonces, claro, si esos peces no están estresados y vienen bien, ahí sí que hay que intentar hacer una aclimatación no tan brusca. El problema es cuando los peces ya están estresados, ¿vale? También hay que tener en cuenta que si nosotros, como os he dicho, compramos unos peces con ciertos parámetros que son acordes a nuestro acuario, se supone que esos peces los compramos en tiendas profesionales y vienen ya con los parámetros parecidos a los que nosotros tenemos en nuestro acuario, ¿vale? Por eso os digo que es muy importante la elección de los peces y los parámetros de nuestro acuario, porque muchas veces hay gente que compra unos peces, imaginaros, vamos a hablar de TDS, que necesitan estar a 200 TDS, pero esa persona usa agua de grifo y en su zona el agua del grifo tiene 700 TDS, por mucho que intentes aclimatar esos peces de 200 TDS, que es su hábitat, donde tienen que estar, donde van a estar bien, es donde van a estar bien, los intentamos aclimatar a 700, ya le puedes hacer lo más larga que quieras la aclimatación, que lo más seguro es que esos peces a la larga acaben muriendo, porque no están en el agua que ellos necesitan estar, no son los parámetros adecuados para esos peces. Entonces, para la aclimatación es muy importante tener en cuenta los parámetros que necesitan los peces. Si no los sabemos y vamos a comprar en una tienda profesional, no hay ningún problema de buscar en la tienda profesional que vamos a comprar, preguntar, bien sea online o bien sea físicamente. Si es online, cualquier tienda profesional que llaméis y le preguntéis os va a decir a qué parámetros hay que tener esos peces para que a vosotros luego no tengáis problemas en vuestro acuario. Así que tener eso muy en cuenta, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, sabiendo que los peces que vienen, los parámetros que tienen son parecidos a los de nuestro acuario, porque hemos elegido bien nuestros peces, no hace falta hacer una aclimatación larga. No hace falta. Porque los parámetros son parecidos. Otra cosa es que traigamos peces salvajes o otras cosas de esas, pero no, la mayoría de las veces traemos peces que tienen los mismos parámetros. Entonces, ¿qué hago yo? Bolsa al acuario, meto la bolsa en el acuario, dejo la bolsa cerradita en el acuario, 15 minutitos, para que se atempere la temperatura de la bolsa a la del acuario, para que los peces se vayan atemperando a esa temperatura poco a poco, porque eso sí que le puede afectar al pez, el choque térmico, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que hay que intentar no hacerle un choque térmico. Entonces se pone la bolsita ahí para que en esos 15 minutos el agua se iguale, y cuando ya el agua está igualada, cojo una jarrita, meto los peces con el agua en la jarrita, mido TDS
mido TDS. A veces no mido ni pH, a no ser que sean unos peces muy delicados, que hace falta también medir un poco el pH por si se va un poco, pero yo el pH no lo suelo mirar, lo que más suelo mirar son los TDS. Alguien me va a decir que estoy loco, ¿qué tal? Yo estoy diciendo lo que hago yo y me va de maravilla, ¿vale? Yo peces disco y así no suelo tener escalares, suelo tener tetras, suelo tener coridoras, suelo tener ancistrus, suelo tener apistogramas, ¿vale? Pero yo intento que mi agua se acople a los peces que yo voy a meter, ¿vale? Como os he dicho. Entonces, ¿yo qué hago? Paso esos peces a la jarrita. Mido los TDS. Y si veo que los TDS, la diferencia no es mucha, porque como mucho se puede ir 50 TDS, 60 TDS, que va a ser lo normal que se pueda ir de tu agua a la de la tienda, pues echo 2 medios vasitos de agua en la jarra cada 5 o 10 minutos, ¿vale? Y yo esa aclimatación en media hora, 25 minutos ya la tengo hecha. En media hora, 25 minutos mis peces ya están aclimatados. 15 minutos de aclimatación de temperatura y luego otros 15 minutos de aclimatación de agua. Cojo esos peces, me cojo otra jarrita, me cojo un cubo, me voy al lavabo, cojo un salabre, vuelco el agua de la jarrita en el salabre y solo los peces los meto en mi acuario. Yo no suelo hacer cuarentenas. ¿Por qué no suelo hacer yo cuarentenas? Porque yo tengo la suerte, ¿vale?, de tener Exotic Ring, que he trabajado allí. Mi jefe tiene esa tienda, aunque yo sea comercial de Chijiros, pero es uno de los socios de Chijiros, pero también tiene la tienda. Entonces yo cuando voy allí, yo ya pregunto, ¿han pasado cuarentena los peces? Sí, estos ya tienen cuarentena. Entonces yo ya cojo peces que ellos ya le han hecho la cuarentena, que ellos ya se la han hecho. Si vosotros veis que los peces vienen un poco tocados, que los peces vienen un poco enfermos, ¿vale? Pues a lo mejor, si no estáis seguros de dónde los compráis, que le hayan hecho la cuarentena, entonces sí que os recomiendo tener en vuestra casa un acuario chiquitín de cuarentena para tener, aunque sean 2 o 3 días, esos peces en ese acuario para ver cómo evolucionan. Ese acuario siempre con los mismos parámetros que el acuario donde vais a meter los peces, ¿vale? Yo no suelo tener acuario de cuarentena por eso, pero ¿es bueno tener un acuario de cuarentena? No es malo, ¿vale? Yo no lo tengo porque tengo la suerte esa y entonces no lo tengo, pero no es malo tener un acuario de cuarentena, ¿vale? Entonces, muy importante para repasarlo, transporte. Si es un transporte corto, pues bolsas y ya está. Siempre 50% de aire mínimo, 50% de agua, y ese es el mínimo, pero siempre a favor del aire, nunca a favor del agua, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre más tirando a un 60% de aire y un 40% de agua que tirando a un 60% de agua y un 40% de aire. Siempre a favor del aire el porcentaje, ¿vale? Si es un transporte largo, caja forrada con corcho por dentro o neverita de por spam pequeñita para meter ahí las bolsas. Si es invierno o verano, parche de calor o parche de frío. Siempre preocuparos de la temperatura, a dónde van a ir esos peces, meteros con el móvil para ver la temperatura donde vamos a enviar esos peces, para ver si hace falta parche de calor o de frío, para ver las temperaturas que va a haber. Y luego a la hora de aclimatarlos en nuestros acuarios, muy importante la elección de los peces y tener los parámetros adecuados para nuestros peces. Si tenemos que hablar con la tienda de confianza, hablamos, ¿vale? Luego atemperamos primero la temperatura de la bolsa acorde con la del acuario, y luego, como hemos elegido los peces que toca, los parámetros son muy parecidos a los nuestros, porque tenemos un acuario con parámetros parecidos a los peces que hemos elegido, pues cogemos dos medios vasitos de agua en la jarra, cogemos esos peces y al acuario. Como mucho media horita de aclimatación, no más, no hace falta. En las tiendas no están goteo a goteo. Se lo podéis preguntar a cualquier tienda. Y esa es la aclimatación, chicos. Así que tener en cuenta esos pasos. Si os ha gustado el vídeo, darle like. Si no estáis suscritos, suscribiros, por favor, que me hace muy feliz. A los miembros del canal, 1000 gracias por ser miembro del canal. Y con todo esto, chicos, marcho, que tengo que marchar.